Igual no creo que... Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Alejandra Pachón, yo soy nutricionista, dietista y microbióloga industrial y hago parte del grupo de nutrición del Hospital Samaritana. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del soporte nutricional a nivel intrahospitalario. Y para esto es necesario entender por qué la nutrición hospitalaria es importante. Se sabe que el 80% de las personas a nivel intrahospitalario tiene desnutrición. Cada 1 de 3 personas llega con un grado de desnutrición o lo desarrolla en el transcurso de la hospitalización. Y esto es importante no solamente por costos, sino porque se sabe que está asociado a mortalidad, mayor estancia hospitalarias e infecciones en el transcurso de la hospitalización. A nivel hospitalario de la Samaritana se debe tener un proceso. Este proceso se desarrolla con un tamizaje. Si ustedes identifican el tamizaje a nivel en la historia clínica, se desarrolla con la herramienta de Ferguson. Súper sencilla, son 2 preguntas que me dicen: ¿el paciente ha perdido peso? ¿Cuánto? Y si actualmente está consumiendo o tiene una disminución del apetito. Aunque es una herramienta de solo 2 preguntas, pero tiene una sensibilidad y una especificidad alta, me va a identificar qué paciente en qué riesgo de nutrición está. Este va a ser el primer proceso para lograr identificar el riesgo de desnutrición o si el paciente ya está desnutrido. El tamizaje que tenemos y los datos que tenemos actualmente es que el 60% de los pacientes que llegan aquí al hospital de la Samaritana ya tienen un rango de desnutrición o tienen un riesgo de desarrollarlo alto. Y esto es importante porque el tamizaje te va a abrir a ti el panorama de la intervención nutricional. Se realiza el tamizaje, se identifica el riesgo y automáticamente el grupo o el servicio tratante debe interconsultar o generar la interconsulta de la nutricionista. ¿Por qué? Porque la nutricionista es la que va a identificar y va a lograr identificar el diagnóstico nutricional del paciente. Y aquí es importante, porque a veces nos llegan interconsultas donde dice paciente desnutrido igual bulimia. Entonces, es necesario identificar que la desnutrición se tiene que hacer con una evaluación completa. Nosotros lo llamamos el ABCDE, donde se mira antropometría, bioquímicos, no solamente la albúmina. Es súper importante identificar que hay un perfil nutricional que se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la albúmina es un indicador actual de mortalidad, no es nutrición. Se tiene que tener en cuenta el diagnóstico, la clínica y los signos del paciente de desnutrición. ¿Para qué? Para ir lograr identificar el diagnóstico nutricional del paciente e generar la intervención, si va a ser vía oral, de ajuste de dieta, nutrición enteral por vía oral, nutrición enteral con sonda o ya iniciar una nutrición por medio de parenteral. Este es un seguimiento que se tiene que realizar de manera desde el inicio de la hospitalización, durante la hospitalización y posegreso de la hospitalización. Y aquí hay una rama súper importante y de gran interés que se llama economía de la nutrición. Y nos muestra cómo los pacientes que desarrollan desnutrición a nivel intrahospitalario posterior al egreso, no solamente en menos de 3 meses, y el 10% más o menos va a reingresar por complicaciones de la desnutrición, sino adicionalmente por cada mes que dure a nivel intrahospitalario con un grado de desnutrición va a necesitar 3 veces más del tiempo para recuperar su estado óptimo de nutrición. Y esto tiene un impacto en calidad de vida. No es solamente decir al paciente, listo, se recuperó para la casa. Si ese paciente sale con una desnutrición severa, no solamente va a necesitar acompañamiento para mejorar, digamos que su rutina de vida, sino que siempre va a tener más o menos, si dura 1 mes hospitalizado con un grado de desnutrición, va a necesitar 3 meses de fisioterapia, seguimiento, acompañamiento familiar para lograr mejorar su calidad de vida. Por eso, la nutrición es una rama transversal que se debe tener en cuenta, desde el inicio hasta el posegreso y el seguimiento del posegreso. No es solamente decir, listo, se hace el bypass para la casa.
No se debe realizar un seguimiento para lograr monitorizar, evaluar y documentar. Es necesario siempre mantener una documentación del cuidado nutricional. Este diagnóstico nutricional que hace el grupo de nutrición es importante porque visualmente las alteraciones nutricionales a veces no se van a identificar. En la desnutrición hay diferentes como ramas importantes o diagnósticos importantes. Yo aquí puse ayuno, pero realmente me refiero al síndrome de realimentación. ¿Por qué? Porque la nutricionista es la que va a lograr identificar si el paciente tiene o no tiene riesgo de desarrollar síndrome de realimentación por una intervención agresiva a nivel nutricional. Si el paciente está en precaquexia, caquexia o caquexia refractaria, y según la fase va a cambiar automáticamente el tratamiento nutricional y médico. Si esta nutrición o desnutrición está o no está relacionada con un estado inflamatorio del paciente, si realmente uno dice, su IMC está perfecto, pero la composición corporal me está dando a entender que tiene una sarcopenia, y eso automáticamente también va a cambiar el tratamiento nutricional, y si tiene o se presenta con síndrome de fragilidad. Pero tanto la desnutrición como sobre la nutrición es de interés. El sobrepeso y la obesidad, toda esa cascada proinflamatoria que genera el tejido adiposo, es de gran interés a nivel nutricional y médico. Entonces, por eso siempre la nutrición tiene que estar ligada con el servicio tratante, sin importar si es ortopedia, cirugía plástica o cirugía general. Realmente recuerden que es una rama transversal a nivel hospitalario y de posegreso. Y aquí es donde uno tiene que empezar a definir el soporte nutricional. ¿Por qué? Porque el soporte nutricional, según el diagnóstico y el objetivo que se tenga con el paciente, se va a determinar la finalidad. Si el soporte nutricional va a ser para mantener, restaurar o generar represión a nivel nutricional. Tenemos dos ramas grandes, que es la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Y traigo a colación este logaritmo que me gusta mucho, porque inicialmente uno encuentra en las redes el logaritmo según el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Y según eso se dice es parenteral porque no tiene el tracto gastrointestinal funcionante. Realmente no es así. Se debe tener en cuenta que la primera fase para identificar el soporte nutricional es la valoración nutricional del paciente. Y ahí se va a lograr definir si es enteral o parenteral. Un ejemplo, una persona que llega con un CA esofágico, una obstrucción del 90%, tiene una desnutrición previa porque ha perdido 12 kilos en un mes, ha cambiado la consistencia de los alimentos, etcétera, etcétera. El tracto gastrointestinal de esa persona está funcionando, pero ya la valoración está haciendo esta persona es para una intervención oportuna e inmediata. No es necesario esperar, verificar si pasa la sonda, si no pasa la sonda, y luego decir, no, es que va para cirugía, no va para cirugía. Hay que definir el tratamiento en las primeras 48 horas, porque ya sé que ese paciente está en riesgo nutricional. Y aunque el diagnóstico no es, digamos que alentador, es necesario evaluar la intervención nutricional oportuna. Y ahí ese paciente uno tendría que analizar si es necesario el uso o no el uso de parenteral, aunque tenga el tracto gastrointestinal, porque se demora la conducta médica. Mientras tanto, el paciente va a seguir deteriorándose nutricionalmente. Y si se decide pasar a cirugía o hacer una intervención quirúrgica, va a aumentar la mortalidad y las infecciones postoperatorias por no tener una intervención oportuna. Entonces, digamos que este logaritmo es de gran interés porque se identifica claramente el uso del soporte nutricional. A nivel de la samaritana, debemos sentir como sacar pecho. Tenemos un grupo de soporte nutricional en donde tenemos un grupo interdisciplinario que tiene una buena comunicación con los servicios tratantes. El grupo de nutrición de soporte nutricional está constituida por el médico, fonoaudiólogo, químico farmacéutico, nutricionista y enfermería. Creo que es uno de los grupos nutricionales más complejos que tenemos a nivel de Bogotá, intrahospitalario, y tienen diferentes temas de gran interés. Uno de estos es la nutrición enteral temprana. Esta nutrición enteral temprana tiene un gran interés porque primero se tiene en cuenta el tiempo, es entre las 24 y 48 horas en donde la persona tiene un proceso de injuria. Y es importante principalmente
a nivel tracto gastrointestinal. ¿Para qué? Para evitar una disbiosis intestinal. Se sabe que a partir de las 5 horas de cualquier injuria ya hay un cambio de composición del microbiana a nivel intestinal. Y esto es importante no solamente por la translocación bacteriana, porque va a haber un aumento de patógenos oportunistas, sino porque va a haber una disminución de la concentración de los ácidos grasos de cadena corta, proceso de fermentación de estas bacterias benéficas. Y esto es de gran interés porque no solamente actualmente se está trabajando como un indicador, porque parece que el tracto gastrointestinal y ese cambio de disbiosis desencadena toda la falla multiorgánica, sino porque puede ser también un indicador de tratamiento médico. Actualmente en la Samaritana nosotros tenemos, digamos que, 2 grupos importantes para iniciar una nutrición enteral temprana, que son los pacientes con trauma cráneoencefálicos y los que están en cuidado crítico. Digamos que a veces también se tiene en cuenta los pacientes de desnutrición crónica, porque ustedes saben que la desnutrición genera un proceso de daño en las o una atrofia en las microvellosidades intestinales que generan procesos de mala absorción. Entonces aquí en la Samaritana logramos focalizar tanto el trauma cráneoencefálico como los pacientes de cuidado crítico. ¿Por qué? Por medio del grupo de soporte nutricional. Aquí es necesario tener en cuenta que hay 2 ramas, 2 grupos grandes. Unos que dicen no se inicia nutrición enteral hasta que no haya un equilibrio hidroelectrolítico. Pero ¿qué nos dice la literatura? Que eso depende. Se sabe que el trofismo en pacientes de cuidado crítico tiene mayor beneficio que no iniciar nada hasta que haya un equilibrio. ¿Por qué? Por la translocación bacteriana y el aumento proinflamatorio del paciente. Otro tema que trabajamos aquí en la Samaritana de gran interés es la nutrición perioperatoria. Digamos que esta nutrición tiene gran foco y se sabe, ya se tiene documentada, que se debe manejar de manera rutinaria en pacientes que van para cirugía mayor. ¿Por qué? Porque disminuyen las complicaciones postoperatorias. ¿Cuáles son? Principalmente las infecciones. La Sociedad Médica de Cuidado Crítico muestra como 3 puntos importantes para definir la nutrición perioperatoria. Una nutrición parenteral específica según el caso. Principalmente hablan de gastrectomías totales y ascenso gástrico. Son pacientes que necesitan una nutrición perioperatoria parenteral. ¿Se define el tiempo? Sí. ¿Quién define el tiempo? El grupo de soporte nutricional. Hay reportes de 7 a 10 días, a veces hay reportes hasta 14 días. Debo decir que aquí afortunadamente manejamos esta nutrición perioperatoria. El segundo foco es nutrición perioperatoria cuando ya la persona tiene una desnutrición de base. Esa nutrición preoperatoria no es solamente antes de la intervención quirúrgica mayor, sino debe ser posterior, mínimo una semana. ¿Para qué? Para garantizar que haya una disminución de estas complicaciones, principalmente infecciosas. Pero ¿qué sucede si una persona va para una cirugía mayor y no está desnutrido, está comiendo bien? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una intervención de nutrición enteral. Pero siempre paciente de cirugía mayor se recomienda que tenga una nutrición perioperatoria. No se tiene una guía, no se tiene un protocolo actual en la Samaritana, está en construcción, pero es necesario recalcar la importancia de esto, porque realmente no solamente tenemos acompañamiento de entidades internacionales que recomiendan el uso rutinario, sino que ya se tiene claro las especificaciones para el uso de este protocolo. Sin embargo, hay otras indicaciones del uso de nutrición parenteral. Es la nutrición mixta, como uno la puede llamar, que puede ser nutrición vía oral más parenteral o nutrición enteral por sonda más parenteral. Eso va a depender del riesgo de desnutrición. Lo agrupan en 3 grandes ramas: riesgo de desnutrición bajo, alto y ya con una desnutrición de impacto en reservas corporales. Esto es importante porque si tú identificas, la nutricionista identifica que hay un paciente que lleva 7 días en ayuno, que no está consumiendo ni el 20% de la ingesta de vía oral, es necesario complementar. ¿Por qué? Para evitar el deterioro nutricional del paciente que va a afectar la estancia en el hospital. Y aquí encontramos, digamos que una complicación o un ítem que hay que tener en cuenta.
y es el impacto de las bacteremias asociadas a catéter. Se sabe que por cada infección de catéter aumenta la probabilidad del 17% de mortalidad. Entonces, tú haces una nutrición perioperatoria con nutrición parenteral para un ascenso gástrico y se infecta, no solamente son costos, se sabe que casi aproximadamente por un atraso de cirugía por infección de catéter hay un aumento de $30,000 al día por paciente, sino que se va a atrasar toda la nutrición preoperatoria del paciente, sino que va a poder generar una mortalidad del 17%, o sea, es un porcentaje realmente importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con las VAC? Como se conocen, digamos que no encontré datos a nivel nacional, pero sí norteamericanos, que dicen que no solamente tiene un impacto de mortalidad, sino alarga más o menos entre 3 y 5 días la estancia hospitalaria del paciente. ¿Y por qué? Porque el material que se usa para los catéteres va a generar una biopelícula o unos biofilms. Y esto es súper importante en microbiología o en infecciones, porque esa formación de capas bacterianas o de microorganismos va a cambiar la composición o va a generar cambios genéticos que puede aumentar la producción de toxinas de estos microorganismos. Entonces, claro, tú inicias, catéter infectado, se cultiva, etcétera, hay una infección. Pero ya que haya una biopelícula que se genera principalmente en las puntas de catéter, ya me está diciendo que hay un riesgo de que estas bacterias generen toxinas que puedan generar, por ejemplo, un shock séptico. Entonces, por eso es súper importante identificar y tener un protocolo asociado al manejo de los catéteres. Y hay una frase muy bonita que dicen las personas que se encargan de hacer el seguimiento. Nosotros acá tenemos un programa en que se hace el seguimiento de los catéteres, y es que la infección de los catéteres no se debe tratar. Es errado pensar que es que se infectó, pues se trata. Realmente no, se debe prevenir. Y hay un protocolo completo con unas listas de chequeos donde se debe identificar en qué está fallando esa infección. Manejo médico, manejo de enfermería, descuido, no se está cambiando oportunamente los catéteres. Hay que identificar eso porque ahí es donde se va a lograr prevenir estas infecciones. La inmunonutrición, un tema súper nuevo que también encontramos como todo, en todo proceso de investigación académico y de uso vamos a encontrar pro y contras. La inmunonutrición se refiere como los nutrimentos o los nutrientes que en dosis mayores son capaces de generar un efecto farmacológico, principalmente en la modulación de la respuesta inflamatoria. Actualmente tenemos reportes de glutamina, arginina, omega 3, nucleótidos y antioxidantes, los más conocidos, vitamina C, E, seleno y zinc. Y hay que decirlo que acá lo manejamos. Es súper importante identificar en qué paciente está indicada o contraindicada el uso de la inmunonutrición. Aparentemente hay grado C, pero también tenemos grado A que dicen sí, se recomienda o no, no se recomienda. Más bien manejemos distribución de macronutrientes de manera oportuna porque mejora la respuesta inflamatoria del paciente. Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan que aquí en la Samaritana manejamos este tema en el grupo de soporte nutricional. Y esto puede ser muy lindo y la intervención puede ser muy oportuna. Y acá digo que soy fan de las fisioterapias terapéuticas. ¿Por qué? Porque la intervención nutricional puede ser adecuada, pero si no hay un manejo oportuno y conjunto con fisioterapia, lo que nosotros estamos realizando realmente no va a ser de un impacto. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa no es solamente mantener el peso de un paciente, sino es mantener la masa muscular esquelética. Se sabe que más o menos en 5 semanas hay una disminución de 2.3 de masa magra muscular esquelética y en esas mismas 5 semanas hay un aumento del 12% de masa grasa. Y esto es importante porque no solamente el paciente, tú dices, no, el paciente tiene una recuperación nutricional importante, yo lo peso y ha aumentado de peso, claro, pero ha aumentado de peso de tejido adiposo, de un tejido proinflamatorio que va a generar complicaciones si yo no mantengo y conservo esa masa muscular esquelética. No hablo de anabolismo, porque es muy difícil a nivel intrahospitalario manejar el anabolismo.
Acá hay que recalcar que tenemos dinamometría. La dinamometría es una herramienta súper sensible que me muestra resultados a corto plazo. Y de acá lo tenemos. Nos va a permitir medir la conservación de esa masa muscular esquelética ¿por medio de qué? Por medio de la fuerza de agarre. Digamos que no tenemos como un punto de corte a nivel nacional, pero sí tenemos unas guías, unas tablas que nos pueden ayudar a identificar esta conservación de la masa muscular esquelética. Pero más que tener un punto de corte, es identificar cómo evoluciona el paciente en el tratamiento nutricional. Si yo sé que el paciente por semana va aumentando la fuerza de agarre por kilogramo, así sea 1 kilogramo a la semana, yo estoy diciendo, va a aumentar calidad de vida, va a aumentar que pueda lograr en algún momento deambular y que tenga una mayor recuperación postoperatoria. Y aquí entra un tema que es necesario hablar, porque es muy sensible, es un tema muy importante, porque la nutrición no solamente tiene un simbolismo terapéutico, sino cultural. Tú comes desde que naces hasta que mueres. Y esto es importante y hay que tener como claro qué es la bioética. Digamos que es importante identificar la bioética porque es el objetivo, hay que identificar el objetivo para el paciente y se tiene que mirar de manera independiente, paciente por paciente, con un grupo interdisciplinario de médicos, biotecnólogos, la familia, para identificar la conducta y redireccionar el objetivo terapéutico de un paciente a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un punto en que cualquier paciente puede ser tratado nutricionalmente. Con anorexia, metástasis, bulimia, trastornos de depresión, cualquier paciente puede tener la oportunidad de ser tratado nutricionalmente. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que identificar en qué momento la nutrición va a alargarse, ¿sabe? Hay estudios muy interesantes que dicen que si tú eliminas la nutrición, el paciente va a fallecer entre 40 y 60 días. Entonces, cuando uno dice, no, es que el paciente está impedido, tiene una mortalidad menos de 3 meses, hay que suspenderle la nutrición, entonces uno dice, pero es que lo voy a matar de hambre. Entonces la familia nos dice, es que el hambre duele, sin tener en cuenta que realmente fisiológicamente la persona ya no va a sentir hambre. Pero tiene un contexto súper importante que hay que tener en cuenta, porque es que no solamente es un tratamiento, sino también tiene un confort a nivel de familia. En Francia, en 1983, se creó una asociación de cuidado de la vida y de la muerte y muestra 4 principios importantes. Y el primero es el de la autonomía. Para mí es el más importante y hay que tener en cuenta y que a veces se olvida, y que es preguntarle al paciente, explicándole claramente qué conducta va a seguir posterior a cualquier intervención. Ejemplo, estábamos hablando de la mujer que llega con úlcera esofágica. Se habla con la paciente. Si tiene la capacidad de entender, hay que hablarlo primero claro. ¿Qué va a pasar si se toma la conducta de cirugía o por el contrario se va a hacer traqueostomía, gastrostomía? Pero ¿qué va a seguir después de cada proceso? Si se va a escoger A, si se va a escoger B, ¿qué va a seguir posterior a eso? Siendo muy realistas y con un lenguaje claro. A veces se pasa por encima de ese principio. Se le dice al paciente, la mejor opción es la cirugía, pero en ningún momento se le explicó que posterior a la cirugía tiene que ir a quimioterapia. Entonces se opera a la persona y la persona dice, es que yo no quiero quimioterapia. Entonces, ¿para qué se realiza una intervención tan invasiva si no se le explica al paciente qué va a realizarse posterior a eso? El segundo principio es de beneficencia. Este principio es, todos los del sistema de salud tenemos la obligación de hacer todo lo posible en cualquier condición. No es que el paciente está metastásico, está invadido, no importa. Tenemos este principio para aplicar cualquier tratamiento, lo que sea humanamente posible y digno. Y aquí hay que hablar sobre dignidad de la muerte, pero eso es un tema muy grande. El tercero es no maleficencia y es el respeto que se debe tener tanto al paciente como a la familia. Entonces aquí también hablamos de la comunicación. Y el cuarto es de justicia,
Cuando uno habla de justicia, también está ligado a los costos. ¿Qué tan bueno es hacer una intervención agresiva nutricional si realmente aumenta los costos, pero no va a cambiar el pronóstico del paciente? Hay temas que se hablan como la nutrición del confort. Entonces se dice, se cancela el soporte nutricional y se deja vía ahora la tolerancia. Está también adecuado manejar ese tratamiento nutricional si se tiene en cuenta todos los principios anteriores. Pero ¿cuáles son los problemas? Que todavía no se identifica que la nutrición artificial o el soporte nutricional es un tratamiento, no es necesario, no hace parte del tratamiento vital de una persona. Es un tratamiento médico normal. Entonces, si en algún momento se tiene las dudas, hay que seguir primero los principios y tener en cuenta hasta qué punto el soporte nutricional está adecuado para la persona, porque realmente la nutrición no va a cambiar el pronóstico de la persona. Está la Asociación Europea de Cuidado Paliativo, donde es muy interesante, hay ciertos congresos, les invito a que entren a la página porque muestran ciertos principios adecuados, pero hay uno que me llama la atención. Y ellos dicen, sin importar los principios que se hablen, si tienen un índice de Karpov menor del 50%, o sea que tienen una mortalidad menos de 3 meses, se sugiere suspender cualquier soporte nutricional. Entonces me pueden decir, pero si estamos hablando de la persona del esófago, de cáncer de esófago, y ella no va a tener vía de acceso, porque no se le pudo pasar sonda, la familia no quiere hacerle gastrectomía, y tampoco está indicada la nutrición entera, hay que respetar eso y no darle nutrición. ¿Sí? Pero ¿cómo la vamos a matar de hambre? Recuerden que hay ciertos principios, hay que tener en cuenta también el costo de justicia, y hay que identificar eso, cuál es el impacto a nivel de salud pública. Digamos que esto era como breve, quiero recalcar que aquí en La Samaritana tenemos un grupo de soporte nutricional, digamos que hay que tener en cuenta en qué momento está indicada el soporte nutricional para la interconsulta versus nutrición. Digamos que aunque son grupos y departamentos muy cercanos, tienen finalidad y objetivos específicos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Listo. Muchísimas gracias.